Bienvenidos a la primera clase de Informática 3. Mi nombre es Fátima y voy a estar acompañándolos en el periodo de esta materia. Bien, en esta clase vamos a estar viendo un poco lo que es historia de Internet, qué es Internet, la definición, ¿sí? Internet es la red de redes, simplemente eso, ¿sí? Es una red de redes, es la madre de todas las redes conectadas. Eh, Podríamos imaginarla como una gran telaraña con muchos hilos que conectan a las personas alrededor del mundo. ¿Sí? Una definición bastante simple. Ahora, ¿cómo surge esta idea de Internet? ¿Cómo se gesta? Bien, surge alrededor de la época de la Guerra Fría, cuando Norteamérica y Rusia se enfrentaban no en un levantamiento de armas, sino más en una guerra de conocimiento y tecnología. Justamente por eso se llamaba Guerra Fría. En esta época, Rusia anunciaba el lanzamiento de su primer satélite espacial, que era el Sputnik. Y Norteamérica, como que tampoco se quería quedar atrás de lo que era esta innovación, sí, empieza a gestar una forma de cómo poder transmitir información sin que esta información se filtre hacia los espías y que los rusos roben información delicada para eh, el gobierno, digamos, ¿sí? Si bien Internet no es algo sumamente viejo, sí debe tener más o menos entre unos 40 y 60 años de haber nacido, sí, es totalmente, es algo, si bien estamos acostumbrados a tener internet, datos en nuestra vida, no es algo que haya surgido hace más de 100 años o mucho más tiempo, sino que es algo, si uno se pone a pensar, medianamente reciente, 40, 60 años como mucho, ¿sí? Bueno, como decíamos, surge en el siglo XX, ¿sí? Con este enfrentamiento de ideas y tecnologías entre estas dos potencias mundiales, ¿sí? Y eran encabezadas justamente por Norteamérica y la Unión Soviética. Se enfrentaban, sí, en términos de lo que era conocimiento, tecnología, términos ideológicos, etcétera, ¿sí? Con toda esta revolución tecnológica, porque justamente en esta época es cuando se usaba telégrafo y, digamos, teléfonos también. Y Norteamérica tenía esta paranoia de que tenía miedo de que se filtre información delicada. Entonces, eh, debían encontrar una forma de proteger su información y comunicaciones en caso de un ataque nuclear soviético. ¿Sí? Em, los primeros conceptos de Internet surgen, ¿sí? Cuando nace, por así decirlo, ARPA, ¿sí? Que fue más o menos en la época donde la Unión Soviética lanza el primer satélite, como habíamos dicho, ¿sí? Y en respuesta a ese satélite que la Unión Soviética lanza al espacio, lo que hace Estados Unidos es crear un departamento de agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa, ARPA, que sus siglas están en inglés, ¿sí? ARPA es la clave en la historia de Internet, porque es el responsable de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Obviamente, como todo cuando recién empieza, con propósitos defensivos y militares, ¿sí? Em, con digamos, esta idea de crear ARPA, esta red para poder comunicarse y proteger información delicada, ¿sí? Aparecen las ideas de la teoría de conmutación de paquetes y red galáctica. Red galáctica, digamos que sería como eh, el primer nombre que tuvo Internet, ¿sí? El primer nombre que a Internet se le conoce o se le da, ¿sí? Red galáctica. ARPA tenía un problema muy particular, que era que
los ordenadores que estaban conectados a ellas estaban conectados a una red central, ¿sí? Y si esta red central se rompía o tenía inconvenientes, la información quedaba como, si, primero sí llegara a destino y quedaba como suspendida en el aire, digamos. Nunca llegaba a destino porque la red que transportaba esa información se había roto, estaba descompuesta. Entonces, ese era el primer inconveniente que ARPA presentaba. Em, con esta teoría de la red galáctica que habíamos hablado, ¿sí? Que fue idea de Leonard Kleinrock, ¿sí? Él presenta esta idea de que los ordenadores no debían depender de una única red, sino que debían contar con otras redes disponibles para que en el caso de que surja un inconveniente, puedan adoptar otros caminos para llegar a destino con la información. Que así es como funciona Internet actualmente. Si una línea se rompe, lo que hace Internet automáticamente es buscar un camino alternativo. De alguna u otra manera, la información siempre termina llegando a nosotros, ¿sí? Entonces, lo que hace este doctor al presentar su teoría de conmutación de paquetes, como lo llamaba, era que estos pequeños paquetes de información debían tomar diferentes caminos para poder llegar a destino, ¿sí? Luego, en 1962, Lick Leader, ¿sí? El jefe de ARPA y uno de los pioneros de Internet, ¿sí? Describe el concepto de red galáctica para acceder rápidamente a los datos que había en el mundo. Em, con- ya tenemos el concepto de Internet, surge esto de red galáctica, ¿sí? La conmutación de paquetes, y en, mil, en el año 1962, como hemos dicho, se presenta este primer sistema de comunicaciones mediante computadoras conectadas a una red descentralizada. Y este era la solución al problema, ¿no es cierto? Si antes todas las computadoras estaban conectadas solo a una red central y dependían de esta, ya con la ayuda de la conmutación de paquetes de, del primer pionero, más la idea de la red galáctica, em, surge la descentralización de la red, es decir, que no dependa de una red central, sino que pueda tener muchas otras alternativas, muchas otras redes. Y ahí es donde se gesta, ¿sí? El concepto de Internet. Ahora, la primera red amplia de Internet sí se da en 1965, cuando dos hombres, ¿sí? En California conectaron una computadora, ¿sí? Mediante una línea telefónica. Ya esto sale del campo del militarizado y pasa a las universidades, ¿sí? Y aquí es donde es la primera vez que se conoce el concepto de red WAN, ¿sí? Que la red WAN es la red amplia que une diferentes puntos a grandes distancias, ¿sí? Internet es una red WAN. Entonces, estas dos personas en California en 1965 logran unir una computadora a otra mediante una línea eh, telefónica, ¿sí? Luego de esto ya ARPA deja de ser ARPA y se convierte en ARPANET, ¿sí? Esto en 1966, ¿sí? Se crea o se cambia el nombre hacia ARPANET y se desarrolla la primera red de conmutación de paquetes, ¿sí? Ya habíamos diseñado un primer prototipo de computadoras conectadas a redes descentralizadas, sí, que utilizaban la conmutación de paquetes para enviar información, ¿sí? Y acá se vuelve a
hacer el experimento de conectar una computadora que se encontraba en la Universidad de California con otra que se encontraba en Estados Unidos, ¿sí? Y lo que se hace es enviar toda una palabra, creo que era hola, la primera palabra que se había enviado desde una computadora hacia la otra conectadas por la red, pero que solamente había llegado la letra a, a destino, digamos, ¿sí? Bien, esa más o menos es el origen o la historia de Internet contada en términos simples. Y pasando a limpio sería que Internet surge porque Estados Unidos quería como resguardar su información de invasiones rusas. Entonces crean una base de investigación para la defensa, crean lo que es ARPA, que es la conexión entre computadoras a través de una red centralizada. Tienen el primer problema, que es que si la red se rompe, la información no llega. Entonces nace la teoría de paquetes conmutados, que es enviar información a través de paquetes por distintas redes. Luego de esto surge la teoría de la red galáctica, ¿sí? La red galáctica descentralizada, que la idea era que conecte a muchas personas y que no tengan, y que digamos que una sola persona o un solo gobierno tenga el dominio de lo que era la red. Em, y ya con el surgimiento de esta red descentralizada y la conmutación de paquete, se crean las bases para Internet, digamos, ¿sí? Luego de esto surgen, entre otras cosas, los correos electrónicos, ¿sí? Por 1970 más o menos, ¿sí? Em, pues sí, por 1970 crean el primer software de correo electrónico básico pero que en esta época se convirtió en una aplicación sumamente importante para enviar y recibir información en esa época, ¿cierto? Em, y ya lo que era ARPANET, que es como muta el nombre de Internet, ya no se centraba solo en bases militares, obviamente, sino que ya como que sale desde la base militar y ya empieza como a infiltrarse en universidades que la usan para divulgación científica de información, ¿sí? Ya para esta época alrededor de 50 universidades estaban conectadas a ARPANET, ¿sí? Que usaban para enviar y recibir correos electrónicos con información de estudios, digamos, científicos, ¿sí? Luego también deberíamos hablar de los protocolos, cómo ARPANET deja de ser ARPANET para convertirse en lo que es el Internet de hoy en día, ¿sí? Pero esas son las bases que, digamos, dieron el origen a lo que es el Internet que conocemos hoy en día, ¿sí? Que es la red de redes que está conectado, que conecta a todo el mundo y a todas las personas y que también es a su tiempo, a su vez, una base enorme de información y de datos disponibles para nosotros los usuarios. Tenemos a través de Internet, tenemos acceso ilimitado a cualquier tipo de información que deseemos buscar, ¿sí? Lo que sea que se nos ocurra puede o seguramente está disponible en lo que es dentro de Internet, ¿sí? Hasta ahí más o menos la primera clase, espero que haya quedado claro algunas de estas definiciones esenciales.